estimados amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes compartiendo una edición más de su programa Espejos y Reflejos a través de su canal, por supuesto, Univalle Televisión. Recuerdan ustedes que hace un par de semanas atrás nosotros, y bueno, todo el pueblo cochabambino hablaba acerca de estas reformas a la Constitución, nuestra Constitución, y hablaba acerca de la repostulación, de la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Precisamente a partir de esto es que surgen una serie de intercambio de opiniones, de criterios entre el oficialismo y la oposición. Luego se habla ya de la ley, de esta ley y de la consulta hacia el pueblo boliviano en un referéndum, ¿no es cierto? Se plantea una nulidad de parte de la oposición a estas determinaciones que se habían tomado, y también se responde con una negativa, y la oposición, por supuesto, está molesta. ¿Qué debemos saber nosotros, los ciudadanos, acerca de este proceso? ¿Qué ha pasado en estas semanas, en estos meses? ¿Por qué este tema de la repostulación, de la reelección? ¿Qué está pasando con este proceso de nulidad? ¿Va a haber referéndum? ¿No va a haber? ¿Se modifica? ¿No se modifica? Bueno, quiero agradecer la presencia hoy día en nuestro programa de la diputada por Cochabamba, Romina Pérez. Ella representa a nuestro departamento por el Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches, qué gusto, Romina. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Hacía varias preguntas y me preguntaba, y lo que a veces uno comenta, conversa con los amigos, escucha a los colegas, a los compañeros, y ciertamente nos suceden una serie de elementos, nos hacen pensar qué está pasando, Romina, y creo que deberíamos, antes de hablar, digamos, de este proceso de nulidad, empezar a reflexionar qué pasa con esta propuesta de reforma constitucional que se plantea, cómo es que surge, en qué marco, por qué es que se animan a plantearla, la aprueban, y bueno, y ahora estamos en los inconvenientes que se han presentado. Bueno, muy pertinentes tus preguntas, porque me da la oportunidad de explicar al pueblo cochabambino, a los yactamasis, cómo se ha dado todo este proceso. En primer lugar, la repostulación del hermano Evo Morales surge de las organizaciones de la sociedad civil. Hay dos momentos en esto, querida. La primera es que se empieza a discutir a través de la democracia comunitaria en los ayllus, en las tentas, en el altiplano, la posibilidad de que el hermano Evo pueda concluir su gestión al concluir la agenda patriótica. O sea, hay el interés que el hermano Evo liderice, culmine todo su proyecto político, su plan de gobierno, y eso concluye con la agenda patriótica, la primera fase inmediata. En estas instancias, lógicamente, se plantean trasladar al CONALCAM, que ya no es reductible, digamos, a las comunidades, sino, tú sabes, el CONALCAM expresa y está articulando a todas las organizaciones vivas, a los movimientos sociales, Central Obrera, Federación de Mineros, fabriles, universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto se discute en un ampliado y, lógicamente, se toma la propuesta de la repostulación que surge de la sociedad civil, porque obviamente hay una identificación con el hermano Evo, se sienten representados, o sea, Evo gobierna a demanda del pueblo. Entonces, esto en un acto público entregan la ley de necesidad de reforma a la Constitución, porque para que haya una nueva gestión del hermano Evo, se requiere modificar el artículo 168 de la Constitución. Y en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado existe el parágrafo 2 que habla de la reforma parcial de la Constitución. ¿Cuándo tú haces una reforma parcial? Cuando no se tocan las bases fundamentales de la Constitución, del Estado, que es la primera parte. La segunda parte, donde está el 168, es posible someterla a una reforma parcial. Entonces, ¿cuál es la modalidad? El CONALCAM entrega la propuesta a 2 diputados del MAS que son de los movimientos sociales, porque el artículo 411 dice, a través de la iniciativa legislativa se puede reformar la Constitución. Entonces son estos nuestros diputados, un senador y una diputada,
que introducen en la Asamblea la ley de necesidad de reforma a la Constitución, que consiste básicamente en modificar el artículo 168. Y lógicamente ahí se debate, además estuvo acá, y se aprueba la ley y se le envía al Tribunal Constitucional. ¿Qué objeta la oposición? La oposición dice debería haberse convocado el 20% de todos los votantes, pero esa modalidad es para la reforma total de la Constitución, y nosotros no estamos reformando totalmente la Constitución. O sea, es un criterio fallido de la oposición que quiere, a través de ese recurso que es el parágrafo 1, y no corresponde. Y textualmente eso está por eso te digo, el artículo 411 de la Constitución, parágrafo 1 y 2. El 2 reforma parcial, el 1 reforma total. Entonces estamos en una reforma total. Después ellos plantean un recurso de nulidad al Tribunal Constitucional porque dice que no se puede reformar la Constitución, y ellos quieren lógicamente hacerle en base al parágrafo 1, pero no corresponde. ¿Y qué responde el Tribunal Constitucional? Rechaza el recurso directo de nulidad. Por dos razones fundamentales. Mira acá, en el Código de Procesamiento Constitucional, el artículo 4 dice: se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su constitucionalidad. ¿Qué decía la oposición? Es inconstitucional, pero no es inconstitucional porque te estoy diciendo que en base al parágrafo 2 del 411. ¿Qué dice nuestro amigo José Antonio Rivera, el constitucionalista cochabambino? Él dice que la presunción de constitucionalidad, dice, es un principio procesal constitucional. Las decisiones realizadas al amparo de las disposiciones legales vigentes no pueden ser desconocidas o incumplidas con la sola invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad. Entonces acá, para cerrar esta primera parte, digo, la oposición miente permanentemente porque está presuponiendo que era inconstitucional esa ley de reforma constitucional. Y lo dicen constitucionalistas, nos amparamos en el artículo 4. Por eso es que rechazan el recurso directo de nulidad de la oposición. Y se acepta, lógicamente, nosotros pasamos la ley de necesidad al tribunal y ahora la están procesando, porque se observó, porque el presidente del Senado mandó en fotocopia sus credenciales y había que ser original, por eso es 5 días para subsanar esas observaciones. Se han subsanado, ahora el tribunal lógicamente está viendo el tema de la constitucionalidad. Ese es un punto. El otro punto está referido con la ley del referéndum. Una vez que se aprueba la ley de necesidad, también la comisión mixta trata la ley del referéndum. Esta ley tiene 8 artículos, pero en la primera fase tú no trabajas la ley, solamente trabajas la parte técnica de la pregunta. Y la oposición decía, no podemos tratar esta ley si acaso no hay una resolución previa de la primera ley de necesidad. Y nosotros decimos no, porque son 2 pasos seguidos, consecutivos. Ya se ha mandado la minuta de comunicación, la pregunta ha pasado al Tribunal Supremo Electoral, una vez que, porque de acuerdo al régimen electoral, de acuerdo a la ley del mismo órgano electoral, se revisa la pregunta, y si el tribunal considera que es pertinente modificarla, ajustarla, etcétera, lo va a hacer. Una vez que haga eso, pasa nuevamente al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no devuelve a la Asamblea y la Asamblea recién promulga la ley del referéndum. O sea, para resumir, la ley de necesidad de reforma se tiene que refrendar con el referéndum porque será el soberano, el pueblo, que finalmente va a decir si se cambia o no, se modifica el artículo 168 y por consiguiente se habilita la repostulación del hermano Evo Morales. Bueno, lo cierto es que el tribunal ha rechazado el recurso directo de nulidad que se presentó de parte de la oposición, y con eso los actos que habrían desarrollado vuelven nomás a la normalidad, continúan en la normalidad, porque de hecho no paró absolutamente nada, sino que ahora que se pronuncia, pues ustedes van a seguir en ese camino, en esa línea que habían establecido. Tenemos algunas preguntas, por supuesto, respecto a esto. Por ejemplo, ¿por qué
se vuelve a solicitar una reelección, repostulación. ¿Cuáles son estos elementos que han orillado? ¿Cómo ven estas posturas de varios líderes, sobre todo departamentales, municipales, que indican que no va a haber una aceptación, que el pueblo boliviano no quiere, que la respuesta es mayoritariamente que no? Bueno, vamos a precisamente hablar de estos temas luego de nuestra primera pausa. Amigos, tengan la gentileza de aguardarnos unos instantes, por favor. En la primera parte del programa, la diputada por Cochabamba, Romina Pérez, nos explicaba, nos daba una explicación acerca de cómo percibía y cómo habían ocurrido los hechos desde que se aprobara precisamente esta modificación, y que ha sido objeto de observaciones, incluso se han presentado recursos que ya han sido respondidos. Ella nos explicaba cuál había sido este proceso, digamos, para tenerlo claro. Lo que nosotros entendemos de esto es que no ha sufrido ninguna alteración este proceso desde que lo habrían aprobado, luego el tema de la aprobación del referéndum, y bueno, ahora serán los tiempos hasta lo que va a ser esta consulta nacional. Correcto. En relación a tu pregunta anterior del corte, hay que hacer una diferencia de la reelección y la repostulación. Son dos conceptos totalmente diferentes. La reelección, desde la historia republicana, se ha venido discutiendo en el país. Por ejemplo, en la Constitución que hace Bolívar de 1926, el presidente era vitalicio, ¿no? Con la Constituyente de 1931 se reintroduce la reelección sin límite alguno. O sea, el ciudadano podía ser reelecto 1, 2, 3, 4, 5 veces si quiere consecutivamente. Después, en 1839, se elimina la reelección. En 1868 se reintroduce la reelección por un periodo constitucional. Y así sucesivamente, durante las 6 reformas constitucionales de 1871 hasta 1947 se había eliminado la reelección. Después de la Revolución del 52 y con Víctor Paz Estenssoro, se vuelve, se elimina de nuevo la reelección y por 4 años. Y así sucesivamente. O sea, este tema siempre ha estado en la esfera política, en el ámbito político ideológico boliviano. Lo que nunca ha estado es la repostulación, porque el sistema político anterior era un sistema de partidos. Entonces se elegía al presidente dentro de la cúpula partidaria y se le daba una oferta a la sociedad civil, ¿no? La clase política ofertaba un programa a la sociedad civil. ¿Cuál es la diferencia en este proceso histórico, en este proceso de cambio? Que la repostulación del hermano Evo viene como una propuesta de la sociedad civil, porque él mismo es parte de esa sociedad civil y asume la presidencia. Pero además se trae cargado todo un programa. O sea, la agenda de octubre se convierte en un programa de gobierno. Se hace la asamblea constituyente, se nacionalizan los hidrocarburos, se plantea la industrialización. Es decir, hay un programa que surge de la sociedad igual que el liderazgo. Entonces, la repostulación es primera vez en la historia con esa aceptación social. Y una cosa más importante que tú decías, ¿por qué se opone la oposición? Nos hablan de alternancia. Yo quisiera preguntarles a la oposición, ¿dónde está la alternancia en las filas de la oposición? Siguen los viejos líderes, siguen sus candidatos presidenciales que no sacan más del 20% de los votos. ¿Y cuál es en la alternancia? ¿Qué es lo más importante? La oposición nunca va a hacer frente al movimiento al socialismo, porque la alternancia no tiene que ver con una persona, tiene que ver con un proyecto político histórico, tiene que ver con un programa y lógicamente tiene que ver con una representación, con una sustentación social, bases que apoyen esa alternancia. Y eso no tiene la oposición. En el caso nuestro, es pues ridículo que la oposición te plantee, cambien el candidato que no sea Evo. Lógicamente nosotros estamos repostulando porque Evo representa una época, representa la ruptura, la crisis orgánica del Estado neoliberal, su sistema político, su modelo económico,
para dar paso a un nuevo modelo económico de redistribución, a un sistema político que no es reductible a la democracia representativa, porque entra la democracia directa, comunitaria y participativa, o sea, se enriquece el sistema político boliviano, y una serie de circunstancias que hacen al proceso de cambio. Entonces, el liderazgo de Evo es incuestionable y, lógicamente, hay que repostularlo. En esa línea, Romina, mucha gente comenta y dice, más bien con esto de la alternancia, dice, es que se está tratando este tema como un caudillismo. Entonces se trabaja en base a un caudillo y ese sería el presidente Morales, y es eso a lo que nos oponemos, indicaban varios dirigentes que hemos escuchado hablar y decían, porque no hay otra posibilidad, no hay alguien que le haga sombra en las filas del movimiento al socialismo al líder que tienen. Por supuesto que en el movimiento al socialismo hay mucho liderazgo, en la esfera local, en la esfera municipal, en las comunidades, a nivel departamental, pero el liderazgo nacional de Evo Morales es único. ¿Por qué? Porque representa a esa diversidad del pueblo boliviano, a esa plurinacionalidad, a la pluralidad, que no es lo mismo la pluralidad en la lógica de la partidocracia, porque eso se reducía solamente a los partidos políticos. La pluralidad desde el nuevo enfoque que tenemos en la Constitución se refiere al reconocimiento de las naciones indígenas originarias campesinas, básicamente. A la pluralidad en la lengua, en la cultura, que es muy importante porque hemos constitucionalizado los subsistemas políticos de la sociedad que siempre han estado ahí, pero desconocidos por el proyecto de la clase dominante, que nunca los incorporó. Pero yo quiero decirte, mira, yo me he traído acá porque no me gusta hablar de memoria. ¿Por qué no hay alternancia en ellos? ¿Cuál es la diferencia? El líder, en este caso Evo, lleva adelante un programa elaborado desde las entrañas mismas de la sociedad. ¿Qué pasaba con la oposición? Mira, acá puedes leer, aquí tengo esta textual que salió en la prensa, de la injerencia que tenía el neoliberalismo y estos partidos, cómo hacían sus programas y cómo hacían sus leyes. Elio Cres dice, representante residente del Fondo Monetario Nacional en Bolivia, del 97 a 2000, describe su trabajo en el país y dice: el trabajo en Bolivia en estos años comprendía muchas áreas adicionales al trabajo regular de un representante del fondo. Participé directamente en el diseño y administración de políticas económicas, incluida la preparación de leyes y decretos, así como el trabajo en reformas económicas. Es decir, la oposición no tiene un programa porque siempre ha sido subsidiaria del imperialismo, de las recetas del Fondo Monetario Internacional, y aquí lo dicen sus voceros. Ellos mismos hacían las leyes y los decretos para beneficiar y poner en marcha el consenso de Washington. ¿Cómo se hacen ahora las leyes? ¿Cómo se gobierna ahora en Bolivia? Por eso, en primer lugar, como te digo, la agenda, el programa sale la agenda de octubre. Nacionalización de los hidrocarburos, ampliación de la democracia no reductible a la representativa, la inclusión social de los que siempre estaban excluidos. No te olvides que esa es la carga política ideológica que articula un bloque social revolucionario y rompe. Permite hacerlo salir de la crisis del neoliberalismo, que era una crisis orgánica, y lo más importante de este proceso es que sociedad política, es decir, los dirigentes y sociedad civil se funden en uno. No es un Estado separado de la sociedad. Nosotros como diputados, por ejemplo, yo he sido electa por el voto del soberano, y nosotros lo que hacemos, ese mandato lo traducimos en esta iniciativa legislativa, concretamente la ley de necesidad que viene de las organizaciones sociales. Aprobamos muchas leyes que ahí se elaboran, con nuestra propia idiosincrasia, a partir de nuestras propias necesidades, a partir de nuestras propias demandas, en base a ese programa. Eso no había antes. Hace un momento tocabas un tema muy importante y decía, pero ¿de qué alternabilidad hablan o de qué alternancia hablan si los candidatos de la oposición también son los mismos? O sea, se está repitiendo, por supuesto, a los candidatos del movimiento al socialismo, pero también los de la oposición siguen participando cíclicamente. Y es que no han surgido nuevos líderes en los últimos años, ni siquiera en la oposición. Se está hablando del oficialismo, pero también de la oposición, Romina. Pero claro, es que la oposición no tiene un liderazgo, como te digo, porque siempre ha sido subsidiaria de las recetas del imperio. Sus programas respondían a esa realidad y no a la nuestra. Por consiguiente, se han divorciado de la base social,
de la sociedad. Es un grupo elitario que no representa a nadie. Sus intelectuales parafrasean normas jurídicas, el dogma jurídico, no, que en un Estado de Derecho tiene que haber alternancia, o sea, el dogma jurídico sin ver la realidad a partir de la cual interacciona, porque toda norma es producto de la realidad social, indiscutiblemente. Entonces repiten frases, entonces no, mira, además son tan incongruentes. También me he traído acá, hermana, un recorte ya hoy día se ponen, ¿no es cierto?, al referéndum. El 2013, acá vemos, mira, a Doria Medina, al Juan del Granado y también a Tutó, le exigían, dizque estos líderes, que haga un referéndum para ir a la elección del 2013. 2013, los tiempos. Tiene que hacer un referéndum para ir a la repostulación. Y ahora que hacemos el referéndum, dicen lo contrario, o sea, se contradicen, no tienen una línea de continuidad en su discurso, porque carecen, lógicamente, de ese liderazgo que requiere el país. ¿Y sabes por qué? Porque en su imaginario político siguen con el país del pasado, no han visto los cambios estructurales y no se adecúan a esta nueva realidad social y le pueden, para proponerles respuestas supuestamente alternativas, porque desconocen esta realidad, no les satisface. Romina, ¿qué podemos esperar ahora de este proceso? ¿Qué se nos viene ahora? ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Hay algún otro recurso pendiente? ¿Hay algo que vaya a retrasar o a modificar de alguna manera esto que parece un hecho inminente? No, mira, yo creo que ya el Tribunal Constitucional dará la respuesta inmediata sobre la ley de necesidad. Están viendo su constitucionalidad una vez que se ha subsanado las omisiones que había. Y lógicamente el Tribunal Supremo Electoral está viendo la pregunta del referéndum. Una cosa muy importante quiero decirte. Finalmente va a ser el pueblo boliviano que en el referéndum va a decir sí o no a la repostulación. Nosotros estamos haciendo el procedimiento por vía constitucional. Si en el referéndum se dice sí, mayoritariamente o 51% más 1, recién se promulga la ley de necesidad. Eso ya lo hemos hecho, lo hemos elaborado, está en su proceso de constitucionalización, pero se va a promulgar después del referéndum. Si dicen no, no se aprueba la ley y pare de contar. Pero nosotros creemos que evidentemente el pueblo se va a manifestar, porque Evo expresa una época histórica. Tenemos que concluir la agenda patriótica para que este ciclo del proceso de cambio tenga una culminación feliz, porque ya se ha luchado contra la pobreza, se ha disminuido la pobreza, estamos en la industrialización de nuestros hidrocarburos, pese a la crisis en todo el planeta económica. Bolivia no ha bajado drásticamente sus indicadores como otros países, o sea, vamos bien. Y eso es lo que quiere el pueblo, quiere un dirigente, quiere un mandante que recoja las aspiraciones del pueblo y concluya este proceso de cambio. Romina, evidentemente la oposición tiene que cumplir su papel también y seguramente observa, como ha observado muchas cosas, ha presentado recursos, ha hecho declaraciones, ha manifestado abiertamente también su opción de hacer una campaña por el no, ¿no es cierto? Entonces ellos están cumpliendo con ese rol que seguramente les tocó cumplir. No voy a entrar a decir quién tiene la razón, si ellos si un lado o el otro lado. Ellos están en ese rol seguramente. Entonces, lo que queda a la ciudadanía seguramente es reflexionar sobre este hecho en concreto, sobre una pregunta concreta que es la que se va a lanzar en el referéndum y sobre la cual se ha estado hablando, ¿no es cierto? Entiendo que se está buscando que sea una pregunta lo más directa posible para que la respuesta contundente sea sí o sea no. Efectivamente, yo me dirijo ahora a la ciudadanía. La oposición está haciendo la campaña por el no, pero esta campaña por el no, ¿qué alternativa trae, hermanos cochabambinos? La oposición tiene una alternativa a Evo Morales, al proyecto político, tiene una alternativa que ofertar al país, o se va a basar en las recetas del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que tenemos que pensar cuando vayamos a votar en el referéndum por el sí o por el no.
porque ya te decía, no es oponerse por oponerse, sino al oponerte, ¿qué ofertas vos a la sociedad, al país? Y la oposición no tiene nada. Es más, yo te digo que el pensamiento político de la oposición, su programa de gobierno, cabe en una cáscara de nuez. ¿Y sabes cuál es? Libre empresa y privatización de nuestros recursos naturales, otorgándoselos en propiedad a las transnacionales. Ese es el programa de la oposición. Y volver a una democracia pactada, porque toda esa juntucha se va a volver a reunir, tendrían que juntarse para lograr un porcentaje. Eso implicaría el no al referéndum. El sí implica un proyecto político de largo alcance, seguir con la descolonización, seguir con la inclusión de los que fueron excluidos, seguirnos posesionando en el ámbito internacional, la demanda marítima, y aquí con esto yo concluyo. Mira, no debemos ser mezquinos, ese mérito se lo debemos al líder, al presidente Evo Morales. ¿Por qué? Porque antes la política exterior, por ejemplo en el tema marítimo, se basó, o sea, Bolivia estaba sujeta a lo que había posesionado Chile, o sea, el Tratado de 1904. Nadie se salió de eso, ni Carlos Mesa cuando fue presidente, ni Rodrigo Bercé se plantearon una nueva estrategia. Entonces hay muchos cambios en el país. Entonces si la oposición va a decir por el no, tiene que decirnos cuál es su alternativa. Nosotros decimos sí, que siga el hermano Evo Morales, Álvaro García Linera, porque se merecen en esta etapa histórica concluir con nuestra agenda patriótica hasta el 2025. Romina, se ha generado un debate durante buen tiempo también acerca de los mandatos que ya ha estado el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera. Y se dice que no sería siquiera la segunda reelección y se cuestiona eso y se dice que también de esa manera se estaría vulnerando, violando nuestra Constitución. ¿Qué opinión te merece o qué explicación le puedes dar a la ciudadanía en el mismo marco que lo hiciste a un principio, detalladamente? ¿Cómo podemos contar estos mandatos? Este primer mandato que se anula y que porque no se habría concluido, no estaría contabilizado, no estaría computado, por ejemplo. Ya ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Aranj. Dice, el primer mandato de Evo Morales es a partir del 2010. Si la Asamblea Constituyente se declaró originaria, Evo tenía la opción de un mandato continuo. Entonces, si el mandato, el Tribunal Constitucional, y aquí está lo de ese periodo, en esa época, ¿desde cuándo se cuenta el mandato del presidente? Desde las elecciones del 2009, posesión 2010, la primera gestión es la hasta el 2013, la segunda sería la del 14 a esta, o sea, es la primera y dos continuas. Entonces, eso ya se ha resuelto antes, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Ahora lo que está haciendo, lo que estamos aprobando en la pregunta del referéndum, que te lo voy a leer, es básicamente, ¿dónde está la ley? Es básicamente el 68, el artículo 168 dice: el periodo del mandato de la presidenta, del presidente y del vicepresidente del Estado es de 5 años, pudiendo ser reelectos por 2 veces de manera continua. Antes decía una sola vez, ahora por 2 veces. Se está agregando un mandato más porque ya en ese tiempo se resolvió y se dijo que el primer mandato contaba a partir del 2010. Entonces todo está siguiendo un procedimiento que va de acuerdo a la norma y a la constitucionalidad. Los actos del movimiento al socialismo, tanto en la Asamblea Legislativa y en otros, se circunscriben a esta constitucionalidad. En algún momento también se consultó a la OEA respecto a este tema y también habían hecho algún comentario y mencionaban que esta modificación a la Constitución estaría violando un acuerdo por el cual habían aprobado la Constitución en su momento y habían de pronto transado, decían, con la oposición, y era este tema de la reelección. Es que esa parte es muy ambigua en la parte del artículo transitorio. Y tú sabes que se transaron muchas cosas, como el tema de las autonomías, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el espíritu del constituyente en ese momento? O sea, habían si tú quieres, dos vertientes. Entonces, la interpretación tú tienes que darla de acuerdo a las condiciones histórico-concretas determinadas en que se dieron.
Y hay esta posibilidad, pero por algo tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha dado este dictamen, que te lo he leído. Mira, y aquí dice, el Tribunal Constitucional Plurinacional declara constitucional la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Herrera para el 2014. Ya declaró, o sea, no hay inconstitucionalidad. Y como te digo, el tema del derecho, si tú lo ves como un dogma, o sea, el derecho no está en el aire colgado, es producto de la acción social, de la acción colectiva, es un constructo social. Y el constructo social del proceso de cambio te pide a gritos esta interpretación constitucional. Amigos, tenemos que irnos a la última pausa en Espejos y Reflejos. Tenga la gentileza de aguardarnos unos instantes, por favor. En el último bloque vamos a ir cerrando este tema de la reelección, la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Mucho debate en el país acerca de la reelección, la repostulación de esta modificación a nuestra Constitución Política del Estado y por supuesto los cochabambinos, los bolivianos, tenemos que ir reflexionando acerca de las opciones que se tienen. Lo que es concreto y lo que veíamos de las explicaciones de la diputada Pérez es que todo parece indicar que vamos nomás el próximo año al referéndum. Y los bolivianos vamos a someternos a esta consulta para saber si se aprueba o no esta modificación a la ley. Eso es un hecho y seguramente la campaña que se va a hacer por el sí y por el no. Correctamente, el pueblo es soberano, tiene la libertad de decidir en las urnas, pero hay una diferencia. El no va a operar de nuevo elitariamente, sin propuestas, sin proyecto, etcétera, etcétera. El sí en realidad ya está operando, porque aquí hay algo muy importante que hay que aclarar. Y a los subsistemas políticos que se han constitucionalizado, por ejemplo, yo he recorrido con el hermano dirigente de la única por parte del altiplano, y ahí las comunidades ya son soberanas en sus decisiones, esa es la democracia comunitaria, y ellos han dicho ya sí, o sea, es un voto orgánico, no va a ser un voto individual como está planteando la oposición. En la plurinacionalidad, en la pluriculturalidad, el occidente del país va a optar la democracia directa, participativa y comunitaria, y ahí como soberanos ya en estos micros territorios comunales ya han dicho al sí. O sea, para llevarlo ahora a la democracia representativa, lógicamente un ciudadano un voto, pero tenemos esa ventaja. O sea, el pueblo reconoce a su líder, quiere que siga su proyecto, porque Evo Morales representa esa diversidad, no hay otro candidato. La oposición tiene todo el derecho en hacer su campaña por el no, pero ¿cuál va a ser su discurso? ¿Cuál es la alternancia que ellos van a plantear al no? Entonces se van a reducir a su sistema político en crisis de partido. Yo ni les deseo ni éxitos ni fracaso, pero de hecho ya es una oposición desarticulada que no ha dado alternativas a este país, no ha tenido capacidad de convocatoria, se expresa también por el voto del soberano y lo más lamentable, como te he dicho, no tiene programa ni proyecto político. Hay un aspecto que es importante mencionar y que a veces nos llama la atención y es que por un lado el oficialismo maneja con mucho optimismo este proceso de consulta hacia el pueblo boliviano y que va a ganar mayoritariamente el sí. Y por otro lado, representantes de la oposición también y algunos líderes de opinión, incluso autoridades de la oposición, manifiestan que han hecho algunos estudios, sondeos de opinión y que tienen la certeza de que el no va a ganar. Lo cierto es que el mejor termómetro, la mejor respuesta se la va a dar ese día, como pasó en el caso de las autonomías en los diferentes departamentos, ¿no es cierto? La gente por conocimiento o por desconocimiento votó por un lado o por el otro lado. Ahora la pregunta es más sencilla.
Ahora no tienen que leerse todo un libro ni todos estos artículos. Ahora la gente tendrá que reflexionar en base a lo que ha vivido estos años, lo que está viviendo estos años, lo que ha vivido antes y lo que piensa o donde se siente seguramente identificado, incluido o excluido, y de acuerdo a eso emitirá su voto. En definitiva, la respuesta se la tendrá en el referéndum. Se la tendrá en el referéndum, pero con una precisión. Mira, el tema del referéndum de los estatutos no es un referente. El referente nacional, Evo no estaba en juego en el tema de los estatutos, pero aquí yo veo una carencia en el análisis. Rápidamente voy a decir, ¿cómo viene el tema de las autonomías? Las autonomías se plantean en el país por una vertiente endógena que surge de la raíz misma del pueblo boliviano, que es la que planteaban los hermanos de las tierras bajas, los pueblos indígenas, su propuesta de autodeterminación. Y la otra que viene bajo el modelo español, que lo lideriza Costas, todo el tema de los cruceños, o sea, nuevamente endógeno, foráneo, porque es un modelo de Estado al estilo español. Entonces, en este proceso constituyente, a la constituyente que estaba en la línea de un Estado plurinacional, se cruza el proceso estatuyente de Santa Cruz básicamente y dicen que sea vinculante. Entonces ahí hay la voluntad política de transar, pero este referendo, mi lectura de ese hecho, de ese fenómeno, es que en verdad el pueblo rechaza ese modelo foráneo que vino de afuera, ese tipo de autonomías al estilo español del viejo colonialismo, y ha privilegiado. ¿Por qué crees que en Charaña nomás se aprueba ese estatuto? Porque en Charaña el pueblo guaraní aprueba su estatuto donde reconoce a la asamblea del pueblo guaraní, o sea, ese sistema político. Eso nos está demostrando que en verdad eso es lo que querían los pueblos indígenas. Y en la parte del occidente, las naciones, sobre todo Aymara, nunca se reconocieron en la autonomía. Ellos querían su nación, su territorialidad, sus usos, sus costumbres. El término, el concepto viene de fuera. Y además hay toda esa percepción de rechazo de la división del país, de la república, de la media luna. Eso está en la memoria colectiva. Entonces no es solo tanto que no se leyó, etcétera. Parece ser, en mi lectura de la realidad, que el principio hegemónico de este Estado básicamente es lo plurinacional. Por eso no se llama, el artículo primero no define al Estado como un Estado autonómico, define al Estado comunitario, social, de derecho, plurinacional, con autonomías, que es diferente, totalmente diferente. Y ese es un tema de debate que no se lo ha profundizado todavía. Nosotros sí lo estamos haciendo en la Ciudad de La Paz, en varios conversatorios, y claro, esta idea es muy novedosa, y para eso requieres vos tener una lectura. Para resumir, el tema del referéndum por el estatuto ni por si acaso se compara con lo que es un referendo nacional para un liderazgo a nivel para jefe de Estado y jefe de gobierno, porque de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Evidentemente son temas diferentes, ¿no es cierto? La consulta, la pregunta también es diferente y los antecedentes, porque había que leerse los estatutos que no eran los mismos los de Cochabamba que los de Oruro y cosas por el estilo. En ese sentido sí, lo cierto y lo que es común en ambos referéndums es que es el pueblo al que se le consulta y esa es la mejor respuesta que se tiene, la más aproximada a ese arrogarnos la representatividad del pueblo es precisamente un referéndum. Independientemente de que es un costo muy alto para el país y que significa muchos recursos económicos, pero si no existiese referéndum, ¿de qué otra manera le podríamos preguntar al pueblo qué es lo que piensa? Si está de acuerdo, si va por el sí o si va por el no. Romina, entonces creo que en ese sentido el referéndum nos va a permitir ubicarnos en qué es lo que quieren realmente los bolivianos. Y yo me atrevo a pensar que después del referéndum, esa respuesta, si va a ganar el sí, va a ganar el no, no solamente va a marcar esa modificación a la ley, sino que nos va a avisar quién va a ser o no va a ser el próximo presidente de este país. Gracias, Tatiana, y con esto yo concluyo. ¿Sabes qué le va a pasar a la oposición cuando digan no voten porque no tiene que haber otra reelección de Evo Morales? Le va a pasar lo que le ha pasado al embajador Rocha de Estados Unidos. Y como ellos son sus expositores, Rocha dijo, no voten por Evo Morales. Y lo mismo está haciendo la oposición, o sea, son sus subsidiarios, no es su cordón umbilical, porque reflexionan de acuerdo al imperio. Y ellos están repitiendo esa receta y dicen, no voten, digan por el no.
oposición, acuérdate que cuando eso dijo el embajador Rocha, el pueblo masivamente se pronunció contra el imperialismo y ratificó al hermano Evo Morales. Para mí, eso es lo que va a ocurrir. Y la oposición va a quedar colgada con un foco y el referéndum va a ser masivamente sí. Lo cierto es que seguramente habrán campañas. Espero que la campaña que vaya a desarrollarse, Romina, para este tema, no sea como la que se hizo para los estatutos autonómicos. Creo que hay que reconocer que gran parte también se debió a que fue molesto que se tengan que inscribir las fuerzas por el sí y por el no, ¿no es cierto? Porque a veces cuando te coartan un derecho, de pronto solamente en sentido de rebeldía podrías actuar hormonalmente o temperamentalmente. Creo que como en toda democracia, ¿no es cierto? Yo sé que eso no depende de ustedes, porque eso lo ha manejado el Tribunal Electoral, son normas electorales, pero de pronto en esas reuniones y en ese devenir y comentario va y viene que se tiene, creo que es importante. Se van a inscribir, ahora estoy segura que con la experiencia que se ha vivido se van a inscribir, pero creo que resulta mejor y nos da esa sensación de democracia el que todos podamos hacer campaña por el sí o por el no de manera independiente. Claro, mira, eso tú muy bien has dicho, eso está en la Constitución, en las normas del régimen electoral, del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Eso está arreglado y normado, ese es un poder, ¿no?, que va a operar, un poder independientemente del Ejecutivo y del Legislativo, que tiene que operar con sus reglas propias en cumplimiento de la ley. Pero para mí la mejor campaña por el sí es cuando tú miras la inclusión, tú miras la Asamblea Legislativa Plurinacional y ves el 70% de la plurinacionalidad, ponchos, ojotas, hablando, pensando en el país, imaginarios políticos, multilingüe, diverso, esa es una inclusión. La mejor propaganda para el sí es ver las obras, es ver los megaproyectos, es ver las carreteras, es ver el proceso de industrialización, es ver la política exterior de Bolivia. Para mí, esa es yo diría que ni siquiera se necesita hacer campaña. Lo que sí hay que hacer, hay que esclarecer toda la tergiversación que está haciendo la oposición en relación a este proceso, malintencionada, malamente, porque seguramente pues también su discurso no le da para más, tienen que ir a chicanas, trataron de impedir el debate de la comisión en las dos oportunidades que se ha tratado las leyes, y eso es lo que hacen, bloquear, entorpecer, torpedear, pero sin propuesta alguna. Entonces, para mí el tema de la campaña entra por los ojos: inclusión, plurinacionalidad, obras, desarrollo, megaproyectos, imagen internacional, posesionamiento del jefe de Estado. Romina, esa misma energía, ímpetu con la cual has estado todo el programa hoy día, porque he intentado interrumpirte varias veces con el uso de la palabra, ha sido bien difícil, las vas a necesitar seguramente, porque lo que se viene de aquí en adelante va a ser de ese tono, va a ser en esa línea. Y bueno, lo que a nosotros los bolivianos nos queda, más allá de una respuesta afirmativa o negativa, es desear que ojalá las cosas vayan para bien en nuestro país y que esta democracia que tanto les ha costado a nuestros antepasados, que tanto ha costado a los bolivianos, pues se mantenga, y que bueno, que sigamos trabajando y contribuyendo todos hacia ella. Éxito, que no nos separemos de la ley, que no nos separemos de lo que está establecido, y que bueno, Dios mediante, lo que le venga a Bolivia sean siempre días mejores. Quiero tu score para el partido de mañana, porque Bolivia juega y bueno, todos los bolivianos de una u otra manera estamos haciendo barra o estamos siendo en algunos casos negativos. ¿Quién piensas que va a ganar? Al menos yo quisiera que sea 1-0, ¿no? Bueno, al menos. Vamos a ver el sentimiento positivo para este importante encuentro futbolístico. Un gusto haberte tenido con nosotros y haber hablado de este tema que ciertamente va a ser motivo de agenda de muchos espacios comunicacionales.
Muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias al pueblo boliviano por haber estado pendiente de este programa y hasta siempre, pues, Tatiana, a tu disposición. Estaremos preguntando después de algunos trabajos que hacen al desarrollo de Cochabamba, de algunas cosas, entiendo, comisiones importantes, por ejemplo, en la que estás, esto de esta Cochabamba, ciudadela tecnológica, nos interesa muchísimo y queremos comprometerte que en algún momento hablemos de esto, porque creo que eso va a significar también volver a poner en alto a esta ciudad, a esta Cochabamba, que así lo merece, que de pronto no está en sus mejores años de esplendor, pero que con proyectos de esta naturaleza creemos que va a poder restituirse. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía, por su preferencia con nuestro programa y con nuestro canal. Que tengan un descanso reparador.